sobre la campaña Niñas No Madres. Está a cargo Pilar Montalvo, quien es oficial senior de programas Planet Parenthood Global. Ella es obstetra con estudios de maestría en gerencia de proyectos y programas sociales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene más de 20 años trabajando en programas de incidencia y servicios en salud sexual y reproductiva, desarrollo de derechos humanos en Perú y otros países de América Latina. Como dijeron, yo voy a hablar específicamente, yo sé que han tocado embarazo en adolescentes y lo han tratado y hay todavía preguntas por responder, situaciones en las cuales me imagino que cada uno de ustedes está pensando cómo cambiar este panorama, qué hacer ante este panorama. Entonces, yo quiero hablarles específicamente de este otro lado, porque como decían, hace 10, 20 años la situación del embarazo no ha cambiado, ¿no? Es más, hay años en que aumentamos, años que se disminuye los casos de embarazo en adolescentes, hay buenas experiencias en los cuales hay colegios donde se ha disminuido el embarazo en adolescentes, pero luego estamos teniendo una situación emergente, ¿no? Una situación emergente, por ejemplo, que lo que son las maternidades forzadas en niñas. Ya no solo hablamos de embarazo en adolescentes, sino ahora estamos empezando a hablar de niñas. Y realmente nosotras, desde Plan Parenthood Global, una organización que trabaja en América Latina y África, nos sentimos muy contentos de trabajar con Red Interquorum, por ejemplo, apoyando este tipo de programas de formación para voceros, formación para líderes, formación para quienes, como ustedes, como jóvenes, pueden tener la fuerza para hacer el cambio, ¿no? Por eso nosotros decimos, estamos del lado de la valentía. Entonces, por eso es que nos encontramos aquí para hablar un poco más de qué significa maternidades forzadas, qué significa esa campaña Niñas No Madres, una campaña regional, y ahí les voy a contar. Primeramente, me gustaría mirar el contexto, que seguramente ustedes ya han visto muchos datos. Solo para tener un resumen, podríamos decir que en el mundo hay 2 millones de partos de niñas menores de 15 años anualmente. Imagínense, 2 millones. Y tanto la región de África como nuestra región, hay, de ese total de 2 millones, hay mucho, es donde las cifras son más altas, ¿no? En los últimos años, América Latina se ha vuelto un lugar donde el número de niñas, o sea, menores de 15 años, está aumentando. También tenemos 70,000 niñas y adolescentes que mueren anualmente por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, o posparto, ¿no? Entonces tenemos que ver que realmente la maternidad no siempre es esa cosa bonita que vende, sí, es todo color de rosas y color y flores y no sé qué, y es maravilloso, no, porque la maternidad para cualquier persona normal en edad reproductiva, en cualquier momento de esos 9 meses puede haber una complicación durante el embarazo o puede haber alguna complicación en el parto o después del nacimiento. Entonces, y es peor todavía cuando tenemos en nuestros países hay mayor índice de anemia, hay pobreza, hay embarazo en adolescentes, ahora embarazos en niñas. Imagínense si para una mujer adulta estas complicaciones son realmente alarmantes, imagínense para una niña, para una menor de 15 años, ¿no? Entonces, esas complicaciones y la muerte también de niñas durante el parto es lo más alarmante. De hecho, por ejemplo, vamos a ver que la prensa ha tocado ya este tema, está tocando este tema. Casos el último caso que escuchamos en la prensa fue esta niña de 8 años con embarazo, obviamente producto de violación sexual, quizás por parte de su padre, y que de un momento a otro apareció muerta, y no sabemos si fue por complicaciones del embarazo o fue por otras causas. Pero también hemos escuchado al sur de Lima, en el sur, niñas que han muerto por cesárea, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Si ya hemos dejado, estamos todavía pendientes de qué hacemos para acabar con el embarazo en adolescentes, ahora todavía nos vamos a preguntar qué vamos a hacer con los embarazos con niñas, ¿no? Y efectivamente, como dice nuestro Código Penal, todas las relaciones sexuales con menores de 14 años es considerado violación sexual. ¿No? Puede haber un consentimiento, pero está penalizado. Entonces vamos a decir que todos los embarazos son producto de violación sexual.
Entonces, como les decía, ¿cómo estamos en América Latina? Los partos de niñas menores de 14 años están en aumento, como dijimos. Es una región donde, a comparación de África, en África se ha detenido, pero en América Latina está aumentando, ¿no? Es la región con la mayor tasa de embarazos no deseados en niñas menores de 15 años, ¿no? Y el 80% de los embarazos en menores de 15 años son producto de violación, definitivamente. Porque igual en nuestro país, tengas 14, de 14 para abajo, todos serán considerados producto de violación sexual, ¿no? ¿Y cómo estamos en el Perú? Estos son datos que se han recogido de informes de la Defensoría del Pueblo, reportes del Ministerio de la Mujer, reportes del Ministerio de Salud y más reciente un reporte del INEI, porque ahí vamos a ver después. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2021? Que además muchos de nosotros todavía, parte de la pandemia, estábamos casi como en media cuarentena, no todos salían. Se ha reportado 24.000, casi 500 casos de violencia sexual, ¿no? 5.900 de esos casos fueron mujeres y niñas y adolescentes. Hay 5.900 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, ¿no? Que todavía no sabemos dónde están. Hay 70 mujeres víctimas de feminicidio. Miren la condición de violencia que vive nuestro país, el grado de violencia que vive nuestro país, ¿no? 1.158 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres en el 2021, ¿no? Y 47.387 personas entre 15 y 19 años fueron madres. El INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que arroja información oficial, por primera vez da datos oficiales sobre la maternidad temprana. Recuerden, y los que han visto los datos de INEI, siempre cuando hablan de maternidad o datos en edad reproductiva, siempre hablan de 15 para arriba. Pero ante el alarmante casos de violencia sexual, de maternidad en niñas, el INEI tiene un reporte que seguramente se los podemos pasar también, o Reintercorum se les puede pasar para que miren también cómo están las regiones. Nos decía este reporte oficial que en el 2020, porque este es un dato del 2020, de casi 460.000 nacidos vivos, del total, 1.158 recién nacidos fueron de mujeres menores de 15 años. Estamos hablando de niñas, ¿no? El 10% de estas mujeres, de estos nacimientos sí tenían de 15 a 19 años, ahí todavía vemos el tema del embarazo en adolescentes, pero que lo que nos llama la atención es el número creciente de niñas que están siendo madres, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y que seguramente se ha reflexionado aquí, pero volvemos a repetir, ¿qué es lo que está pasando? Falta una educación sexual integral, está un poco implementada, poco aterrizada. En algunos centros educativos se habla, otros se habla a medias. En el 2020 salió un reporte de jóvenes indígenas que habían hecho una encuesta en sus comunidades indígenas para saber, por ejemplo, cómo estaba la educación sexual integral. Y mucha de la información que arrojaron era que ellas no tienen acceso a esa información, que nadie les habla. A veces hay un docente o una docente que habla del tema, pero es a medias, ¿no? Entonces, definitivamente en regiones donde existen pueblos indígenas, hay más casos de embarazos en adolescentes, hay más casos de embarazos en niñas, ¿no? Entonces, la falta de educación sexual integral también es una forma que lo que hace es que no cambia las normas sociales de convivencia y hay mayor casos de violencia sexual. O niñas que no saben que están siendo abusadas sexualmente y piensan que eso es algo normal o natural, pero están siendo violentadas por alguien cercano a la familia, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de la pandemia, decíamos, bueno, ya todos están en su casa, seguramente no va a haber casos de violencia sexual, pero es donde ha habido más casos de violencia. Eso quiere decir que la, eh, la persona que ha cometido la violencia sexual es alguien cercano a la familia, como decía la doctora Pinto, ¿no? O a veces no quieren denunciar o la familia no quiere denunciar, como decían ustedes también. Entonces hay una falta de información y servicios de salud sexual y reproductiva también.
Durante la pandemia también se cerraron los servicios de salud sexual y reproductiva, y me imagino que también los servicios diferenciados para los adolescentes, ¿no? Entonces, las niñas con menos recursos tienen 5 veces más probabilidad de quedar embarazadas. Y ser madres profundiza esta situación entrando a ese círculo vicioso de pobreza, ¿no? Definitivamente, si todos los que estamos aquí y nos ponemos a imaginar qué hubiera sido de mí si yo con 10 años, 9 años, 11 años hubiera sido madre, ¿no? ¿Qué hubiera hecho yo en esa situación? ¿Cómo estaría ahora? Ahora estaría acá, estaría aquí frente a una pantalla, estaría aquí en este programa de formación. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿No? Reflexionemos y además también empecemos a reflexionar cuántas niñas o cuántas adolescentes que son parte de mi familia, que son parte de mi comunidad, que son parte de mi barrio o de mi escuela o de mi colegio, he visto que se han embarazado, ¿no? Y es muy difícil que salga ese círculo de pobreza. Niñas que ya son, niñas de 14 años que son madres, seguramente de aquí a 2 años tendrán otro embarazo y después otros 2 años otro embarazo, ¿no? Y así el círculo de pobreza seguirá estando presente en su vida, a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, muchas veces también vemos que en algunas comunidades la violencia sexual en niñas o en adolescentes se arregla con el matrimonio infantil, ¿no? Muchas comunidades también tienen la percepción de que una niña que empieza a menstruar ya deja de ser niña, ya no es niña, entonces es mujer, por tanto puede salir embarazada, puede ser madre, puede parir, ¿no? Son situaciones que hay que romper con ese círculo de violencia, hay que romper con esa forma de pensar, esa norma social reaprendida de que ya fuiste madre, es mejor que sea madre porque después va a haber alguien que la pueda mantener. Entonces hay esos patrones culturales, esas creencias, esos tabúes de no hablar de estos temas. Y muchas veces preferimos mirar a un lado o pasar de largo porque nos duele también esas situaciones, pero no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, miren que ya desde hace muchos años estamos hablando del impacto del embarazo luego de una violación sexual. Como les decía, aquí está, por ejemplo, el estudio del INEI, ¿no? Los datos de las madres adolescentes. También se han hecho foros sobre embarazo forzado y violencia sexual en niñas y adolescentes, porque como les digo, cada vez más estamos escuchando en las noticias, estamos escuchando en los reportes, estamos escuchando en los datos oficiales que la maternidad está aumentando, ¿no? También hemos visto reportes de los medios de comunicación, ¿no? Casos de niñas que no encuentran justicia, pero también casos de niñas que no son atendidas, ¿no? Con, por ejemplo, el kit de emergencia, la atención primaria que les den, la atención de emergencia que les tienen que dar en un establecimiento de salud. Y hay otras normas también que dicen, por ejemplo, hay un protocolo de atención conjunta cuando una niña o una adolescente o una mujer, cualquiera sea, es víctima de violencia sexual, el Centro de Emergencia Mujer tiene que darle el seguimiento del caso para ver si, a pesar que haya tenido acceso al kit de emergencia, hacerle el seguimiento para verificar que si hay un embarazo producto de esa violencia sexual. Entonces, si hubiera el embarazo, dice el protocolo de atención conjunta que debe ser referida al establecimiento de salud para que el establecimiento de salud le pueda ofrecer a la niña y a su familia la posibilidad, informar y la posibilidad del protocolo de aborto terapéutico. Sin embargo, este hecho no se hace, esta situación no se da, no se cumple la norma. Entonces, simplemente todos quieren callar, todos quieren guardar, porque todavía hay ese tema de tabú, hay ese tema de vergüenza, ¿qué va a ser de la niña, no? Y finalmente, muchas de estas niñas terminan con complicaciones, muchas de estas niñas puede ser que mueran, o muchas de estas niñas terminan siendo niñas y criando otros niños, ¿no? Por razones por las cuales también se hizo un lineamiento, se diseñó un lineamiento
para un protocolo de atención exclusivamente para casos de niñas que llegan a los servicios de salud con embarazos productos de violación sexual, ¿no? Es unos lineamientos que no está todavía adoptados por el Ministerio de Salud, es una propuesta, pero ojalá que también dentro del Ministerio de Salud se pueda llevar a cabo, se pueda implementar unos lineamientos para decir, ok, nos preocupa que las niñas tengan que llevar una maternidad forzada producto de violación sexual, ¿no? Y luego también hay como campañas que, como la campaña Niñas No Madres, una campaña regional en América Latina que ha recogido varios casos emblemáticos de niñas que han tenido que pasar por la maternidad. Voy a compartirles también ¿me dicen si ven mi video? Voy a compartirles un video de la campaña, casi el último que hemos lanzado. Me dicen, por favor, si lo escuchan. América Latina y el Caribe es la única región del mundo en donde los embarazos en niñas menores de 15 años siguen aumentando por la violencia sexual. Cuando se les niega el aborto, las niñas abandonan para siempre su infancia y dejan un vacío irreparable en la sociedad. Son niñas, no madres. Conoce las historias de Norma, Fátima, Susana, Lucía y Camila en niñasnomadres.org. Esto es un video, el último que lanzó la campaña. Y si miran este video, me gustaría que reflexionen. Podremos decir, ¿qué está pasando en el caso de esta niña que antes jugaba con sus amiguitas, ahora no, ahora tiene que criar a un niño? ¿Qué cosa se le está vulnerando? ¿Qué le está faltando a ella ahora? ¿Se ve una niña feliz? No, ¿verdad? ¿Podrá estudiar como cualquier otra niña de las amigas que están afuera jugando? No. Claro, es complicado, no es lo mismo, ¿no? Uno puede decir, o una política pública puede decir, ok, vamos a hacer todo lo posible para que esa niña se inserte a la educación, para que esa niña siga haciendo lo que hacían, haga lo que las otras niñas hacen, jugar, cantar, bailar, tener sus sueños, pero no es tan sencillo. Entonces, ¿por qué nace la campaña Niñas No Madres? Porque identificó en algunos países de América Latina un patrón similar. Casos de niñas, casos emblemáticos de niñas que a quienes no le informaron, no encontraron justicia por la situación de violencia sexual, no les informaron y no accedieron a servicios de aborto seguro, a quienes se les obligó a ser madres, a quienes además tienen que ser madres y han tenido que dejar de estudiar, de jugar, de tener sus sueños, ¿no? De saber qué voy a hacer, qué profesión voy a tener. Y quisiera mostrarles, porque uno de los casos emblemáticos es de Perú, ¿no? Vamos a escuchar entonces el caso de Camila, que se trata de una niña de una comunidad indígena de Perú. Es un caso real que está luego se ha convertido en un caso emblemático y está ahora en litigio. La mirada de Camila es de una sobreviviente. Una niña de una zona rural del Ande peruano con una historia que no debe repetirse más. Como parte de sus labores diarias, Camila ayudaba a su padre a pastear a los animales. A los 9 años, él la violó sexualmente por primera vez, una vez que salieron juntos al campo. Continuó haciéndolo por años y ella guardó silencio por temor. Él le dijo que mataría a su madre y hermanos si ella hablaba. Producto del abuso, Camila quedó embarazada a los 13 años. Su madre, una mujer quechua-hablante, con una discapacidad física, se enteró porque faltaba a clases y tenía náuseas constantes. Con deseo de justicia, Camila y su madrina presentaron una denuncia por violación en la comisaría.
Los exámenes médicos y psicológicos revelaron el riesgo físico del embarazo y su crítico estado emocional. Ante esto, su madre solicitó un aborto terapéutico, alternativa legal en el Perú, cuando el embarazo arriesga la salud y vida de la gestante. Sin embargo, el hospital respondió tardíamente y Camila tuvo que continuar con el embarazo. Una mañana, Camila amaneció con fuertes dolores abdominales y tuvo un aborto espontáneo. Días después, la obstetra del centro médico acudió a su casa junto con un policía para exigir que retome sus controles prenatales. Esto hizo que sus vecinos se enteraran y fue víctima de chismes y rechazo. Por su parte, enterada de la pérdida, la fiscal que veía su caso de violación decidió denunciarla por autoaborto, delito que contempla la mayor pena para casos de aborto en Perú. Así, Camila pasó de víctima a victimaria y se le pidió narrar su traumática experiencia nuevamente ante un juzgado. El violador ha recibido una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, ni el personal de salud que incumplió el protocolo de atención, ni la fiscalía que injustamente la denunció han sido sancionados. Camila aún exige justicia, ahora internacionalmente. Lo hace para contribuir a que las niñas que han sufrido violencia sexual sean protegidas, no criminalizadas. Entonces, como hemos visto, se trata de una niña de los Andes de Perú, y este es un caso real, como les dije, que hace un año y medio también el hospital, que es el hospital de Abancay, fue sancionado por su salud por haber incumplido los lineamientos y las normativas respecto al derecho del aborto terapéutico. Como saben que es legal, y seguramente van a pasar en alguna sesión, el aborto terapéutico es legal en el Perú desde así, ya van a cumplirse 100 años que es legal, ¿no? Y los informes médicos reportaban de que Camila tenía serios problemas de salud que le estaba afectando por razón del embarazo y además porque emocionalmente también lo requería. Sin embargo, no fue escuchada, le negaron el aborto terapéutico, ella regresó a su casa y con el tema de la salud y la depresión empezó a tener una pérdida espontánea. Y como no regresaba para sus controles, fue denunciada por haberse provocado el aborto. Imagínense todo lo que ha pasado a una niña de 13 años, una niña que ha sido víctima de violación desde los 9 años, a los 13 años sale embarazada, esto le afecta a su salud física y emocionalmente, solicitan el aborto terapéutico, se les niega, tiene una pérdida espontánea, luego es acusada de provocarse el aborto, es criminalizada, y esta situación, imagínense para una niña de 13 años, ¿no? Entonces lo que está ahora Camila es exigiendo y está haciendo una denuncia al Estado peruano por esta razón. Y recordemos también que el Estado peruano tiene ya 2 sanciones por haberle negado el aborto terapéutico, que era totalmente legal, a 2 adolescentes, ¿no? A otra niña que es LC, cuando tenía también 13 años, y a una joven de 16 años también, KL, por haberle negado el aborto terapéutico, cuando sabemos que esto se aplica cuando la salud física y emocional está afectando a una mujer. Entonces, estas cosas son reales, estas cosas están pasando en el país, y por eso es que la campaña Niñas No Madres quiere levantar estos casos emblemáticos. Ustedes pueden entrar a la página y van a ver también los casos de Susana, Norma, Lucía, Fátima, que son también de otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué nace la campaña Niñas No Madres? Porque vamos a hablar que todas las personas estamos en un marco de derechos humanos. No vivimos en una dictadura, no vivimos en un país sin normas, sin reglas, sin constitución. Vivimos en un marco de derechos humanos porque también el país ha suscrito convenios internacionales. Estos convenios internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución. Pero ¿qué significa ese marco de derechos humanos? Es que necesitamos todos vivir en condiciones de igualdad, de dignidad y de bienestar, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, cuando todos nacemos, nacemos con los mismos derechos.
¿no? O habrá personas que no nacen con los mismos derechos, nacemos con los mismos derechos, pero conforme nuestra vida va transcurriendo, hay derechos que se nos van negando, hay derechos que se nos van vulnerando, ¿no? Y finalmente, la persona muchas veces se tiene que conformar con lo que tiene. Soy pobre, entonces, y muchos escuchábamos ahora también que decían, el pobre es pobre porque quiere ser pobre, ¿no? Es un análisis tan simple y nada empático, porque fíjense en el caso de Camila. Camila, una niña de 9 años que seguramente tenía sueños de ser médica, de ser ingeniera, de ser abogada, de ser profesora, pero pasó la situación de violencia sexual, pasó la situación de maternidad, de embarazo, y pasó la situación de ser criminalizada. Entonces, esa niña, ¿qué derechos se les han vulnerado? ¿Habrá vivido con dignidad? ¿Estará viviendo con dignidad? Me imagino que ahora, aún todavía, Camila debe tener esos recuerdos tan dolorosos del abuso sexual, tan dolorosos del embarazo y tan dolorosas de la criminalización. Entonces, muchas veces las personas nos acostumbramos a decir, bueno, ¿estamos viviendo? ¿Estamos sobreviviendo? ¿O estamos tratando de tener bienestar? Entonces, el marco de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos es un marco que nos va a permitir vivir en igualdad de condiciones, vivir en dignidad y vivir en bienestar, ¿no? Creo que en nuestro país hay muy pocas personas que todavía dicen, tengo bienestar. Y bienestar no es solo lo material, sino estar bien consigo mismo, con su entorno, y tener las posibilidades de hacer y de llevar a cabo tus planes de vida, tus sueños, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la salud? ¿Qué pasa con la salud en muchas comunidades indígenas, en comunidades rurales, en zonas urbanas marginales, o incluso la salud para la juventud? ¿Se garantiza? ¿Está garantizada al 100%? Vamos a decir que hay una joven que puede tener acceso a los métodos anticonceptivos, hay una adolescente que puede tener información de educación sexual comprensiva, fuera de mitos, fuera de prejuicios. ¿Cómo está la educación? Realmente la educación nos están dando también esas oportunidades de aprender valores, de ser analítico con lo que está pasando, de hablar de esos mitos, creencias y tabúes que hacen que nuestra sexualidad sea reprimida. El tema es la seguridad. Vimos los casos de violencia sexual. Vimos los casos de violencia sexual en la pandemia. Vimos los casos de violencia sexual de niñas que son víctimas por parte de personas cercanas a su familia, ¿no? También reflexionamos sobre los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a suponer cuántos de ustedes, por ejemplo, dicen, yo no me quiero casar de aquí a 10 años, o yo no quiero tener hijos para nunca en mi vida. Y eso es un derecho. No podemos obligar a nadie a decir, no, no puedes criar un perrito, tienes que criar un hijo, ¿no? Como había dicho en alguna oportunidad el Papa, que había dicho de que las personas que dicen que no van a tener hijos y que solo van a criar una mascota, no está bien, ¿no? Pero finalmente la decisión de cuándo iniciar relaciones sexuales, con quién tener relaciones sexuales, de casarse o no casarse, el derecho de decir quiero tener tantos hijos o no quiero tener ningún hijo, es parte de los derechos sexuales y reproductivos, y el Estado peruano tiene que garantizarlos, tiene que protegerlos y tiene que evitar que estos sean vulnerados. Pero sin embargo, aún todavía el Perú sigue siendo uno de los países en América Latina donde muchos de nuestros derechos son vulnerados. Ya hemos visto los casos de Camila, hemos visto y vemos también casos de maternidades forzadas, ¿no? Que muy poco se habla. Y una cuestión de equidad de género también, porque esto le afecta mucho más a las mujeres. Y muchas mujeres se habla de que tiene que ser mujer, la mujer tiene que ir a la maternidad, porque si no es madre no va a saber lo que es ser mujer. Todavía seguimos, aun cuando parezca mentira que estamos en el 2022, todavía vemos eso, todavía vemos el machismo, todavía pensamos que la mujer tiene que ser la cuidadora,
Todavía vemos niñas y adolescentes a quienes se les da la tarea de ser cuidadoras de algún familiar o de los hermanos menores, porque para ellas siempre estamos pensando que ese es su rol, el rol de ser madre, el rol del cuidado, pero no estamos pensando, será científica, hay que darle todas las posibilidades de que se desarrolle, ¿no? Aún todavía esto en nuestro país, el tema de la equidad de género, no está completo, porque también hay grupos que se oponen, ¿no? Que dicen que es una ideología, cuando realmente lo que tenemos que ver es que tanto hombres y mujeres o otras personas también de diversidad sexual tienen los mismos derechos. Deben gozar en igualdad de derechos, tienen que tener una vida digna y tienen que gozar de bienestar. Pero para eso tiene que haber un ejercicio de derechos básicamente en la salud, en la educación, la seguridad y los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta situación? ¿Qué hago con estos datos? ¿Qué hago con esta información? ¿Me pongo triste? ¿Voy y reflexiono? ¿Lo cuento a mi familia? ¿Qué hago? Yo creo que la oportunidad en nuestro país, además que nos han demostrado de tener la fuerza, la valentía de hacer cambios o de parar situaciones, es la voz de los jóvenes, ¿no? La voz de los jóvenes, de alzar su voz, es una oportunidad que nos abre caminos de que ustedes pueden ser la puerta del cambio, la puerta de decir basta ya de vulnerar nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos, de no darnos el kit de emergencia, de negarnos anticoncepción oral de emergencia, de negarnos métodos anticonceptivos, de negarnos información, ¿no? Entonces tengo que también identificar oportunidades, porque yo como joven únicamente en este caso, solo o sola no puedo hacer mucho. Tengo que unirme y aliarme a esas otras organizaciones que hacen defensa de los derechos sexuales y reproductivos para hacer un llamado de acción colectiva. Y eso es lo que, esos son los ejes fundamentales de la campaña de Niñas No Madres. Alzar la voz, no quedarse callado o callada, identificar cuáles son las oportunidades de hacer incidencia o de acción y hacer un llamado de acción colectiva, unirnos todos, ¿no? Todos, todas, todes, porque solo así vamos a frenar la maternidad forzada en niñas, vamos a frenar y bajar la data de embarazo en adolescentes. Entonces, la campaña Niñas No Madres tiene un mensaje importante, ¿no? Que nos dice, basta de la violencia sexual, basta de dejar de incumplir las normas y protocolos que hay, informemos a las niñas que tienen embarazo producto de violación sexual, de hacer algo, de solicitar el aborto terapéutico. Y si se les niega algún servicio, también denunciarlo, porque también tenemos una superintendencia que se llama Su Salud. Como les contaba, en el caso de Camila, se hizo la denuncia de violencia sexual se hizo la denuncia de que en el establecimiento de salud a ella le negaron el servicio de aborto terapéutico y además también la criminalizaron. Entonces Su Salud, como es la Superintendencia de Salud del Ciudadano, hizo unas investigaciones y sancionó al hospital. Pero ¿cuántos de muchos establecimientos de salud que tenían anticonceptivos, que tenían información, que tenían kit de emergencia, que tenían el anticonceptivo oral de emergencia, no están siendo sancionados? No está pasando nada con el personal de salud, ¿no? Entonces, la campaña Niñas No Madres quiere llamar alzar la voz, hacer acciones colectivas de diferentes grupos, al personal de salud, a los jóvenes organizados, a las autoridades, a los profesionales de la justicia, ¿no? Ese es el sentir de la campaña. La campaña Niñas No Madres también inició. ¿Por qué inició? ¿De dónde sale? Nosotros hicimos una investigación llamada Vidas Robadas y luego empezamos a identificar estos casos emblemáticos como el de Camila para ir a un litigio internacional, ya que en el país no se encontró justicia, ¿no? ¿Qué son vidas robadas? Este es un informe que también podemos pasarles a ustedes para que lean las historias. Voy a leer algunas de las historias que se recogió de esta investigación a la cual llamamos vidas robadas. Vidas robadas porque esas niñas que ya son madres, que fueron obligadas a ser madres, dejaron sus sueños de lado, dejaron sus juegos, dejaron sus amigas, dejaron su escuela,
y para contarnos historias. Por ejemplo, Claudia, de 13 años en Nicaragua, nos decía, el agresor es un vecino, tiene 55 años aproximadamente. Miren la edad del agresor y no pasó nada, ¿no? Otra niña de Ecuador de 13 años decía, mi tío tenía unos 74 años, abusó de mí cuando yo tenía 11 años, ¿no? Ana, de 16 años en Perú, decía, en el hospital me miraban mal. Las obstetras me decían que tenía que jugar con muñecas porque yo era niña y no tenía por qué meterme en cosa de adultos, ¿no? Y una niña de 10 años, que es la que yo siempre cuento este caso, el más desgarrador. Cuando la niña estaba en la camilla del hospital y al lado le habían traído a su recién nacido para que le dé el lactar, ella lo miraba como con una mirada lejana, ¿no? Y la entrevistadora le preguntó y le dijo, ¿es tu bebé? ¿Lo quieres? Y ella dijo, no lo quiero. Entonces cuando le entrevistó, le volvió a preguntar y le dijo, ¿por qué no lo quieres? Y la niña, que tenía 10 años, decía, porque él me va a quitar mis juguetes, ¿no? Es decir, esa niña de 10 años no era consciente, porque no le podemos decir que sea consciente, de que ya de aquí en adelante no puede jugar con sus juguetes. Ya tiene un niño, tiene un recién nacido a quien tiene que dedicarse al 100%. No le podemos decir eso a una niña. Entonces la niña decía, no lo quiero, porque me va a quitar mis juguetes. Y eso nos hace pensar qué está pasando con nosotros, qué está pasando con la sociedad, qué está pasando con las niñas, ¿no? Y como les decía, los casos emblemáticos se fueron a un litigio internacional y en mayo del 2009 en Ginebra, 6 organizaciones iniciaron un proceso de litigio ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en nombre de 4 niñas sobrevivientes de violencia sexual y maternidad, también en algunos casos de Ecuador, Guatemala y Nicaragua, ¿no? Y en octubre del 2020, el caso Camila, que es de Perú, una niña indígena de Perú, se enfrentó a un embarazo resultado de una violación sexual por parte de su padre. Esto ha sido también, este caso está llegando al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Con este caso podría ser el tercer caso de violación de los derechos sexuales y reproductivos por razón de negación del aborto terapéutico y o criminalización para casos de niñas o adolescentes, el caso de Perú, ¿no? Entonces, la campaña Niños Madres, un poquito cuáles son los logros. Ha surgido un movimiento ahí donde todas y todos se pueden sumar para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Es una campaña abierta, todos se pueden sumar. Se ha posicionamiento de la opinión pública de la maternidad forzada como una problemática sistémica en la región de América Latina. Ha habido algunos avances en normativas y políticas públicas nacionales para garantizar que las niñas accedan a servicios de salud reproductiva, pero todavía hay algunos desafíos, ¿no? Reconocimiento de las niñas como sujetas de derecho. Los estados siguen privilegiando la maternización. Cuando una niña está con embarazo, le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues que nazca, ¿no? Que tienes que ser madre, tienes que cuidarte por tu embarazo. Prevalece la visión todavía biomédica de la problemática y no se aborda completamente, por ejemplo, los aspectos de la salud mental, emocional, ¿no? Todo lo que está pasando y todo lo que una víctima de violencia sexual pasa, y más aún si está embarazada, ¿no? Entonces, la campaña Niñas No Madres, ¿qué exige al Estado peruano? Garantizar primero el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo, implementar mecanismos accesibles de denuncia y protección especial, así como los protocolos de salud para la atención de la violencia sexual y los embarazos en niñas, garantizar acceso a la educación sexual integral, garantizar acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, adoptar estrategias urgentes para eliminar los obstáculos que permanentemente han existido para el acceso a la medicación, servicios e información en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no? Como el kit de emergencia, el anticonceptivo oral de emergencia o en general cualquier método anticonceptivo, ¿no? Entonces, eso era más o menos como
a grandes rasgos lo que es la campaña. Saben ustedes que pueden seguirnos en las redes sociales. La campaña es la página es www.niñasnomadres.org. Ahí pueden encontrar más data y pueden encontrar los videos completos para hacer acciones de incidencia o movilización. Pueden encontrar los reportes, los pronunciamientos y todo lo que ha significado esta campaña en la región América Latina.